Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, ¿cómo estás vos? Se te ve muy risueño. Bueno, no sé si risueño, en realidad estoy preocupado, contento, satisfecho de hacer este programa y aprendo mucho. Y tengo anotadas 4 preguntas para vos. Sí, Por lo pero menos, yo creo que estás ocultando parte de la verdad, Sergio. Yo creo que vos estás muy contento porque River viene jugando bien y ganando. en parte eso es cierto, pero hay otras preocupaciones. No, no toda la vida es el fútbol, ¿no? No, no, bueno, no me mientas a mí, Sergio. Bueno, Jesús Velasco, que tal vez está escuchando está viendo este programa, nos escucha a veces, siempre decía, primero Dios, después la familia y después el fútbol, ¿no? Porque siempre en ese orden de prioridades. Eh, Hincha del Cruz Azul. Eh, Santiago, pregunta número 1. Hace apenas una semana culminó la reunión de primavera conjunta entre el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y allí ciertamente hemos visto, bueno, un ajuste en las expectativas respecto al crecimiento global, dudas, obviamente, sobre la recuperación de China y un ambiente, yo diría, no pesimista, pero mucho menos optimista de lo que se suponía íbamos a tener a esta altura del año. ¿Coincidís con esa visión? Bueno, a nivel general, primero quiero decir que se perdió ahí una oportunidad porque habiendo estado esos dos organismos en una sesión conjunta, se podría haber aprovechado para cerrarlos a ambos, ¿no es cierto? Y tratar de empezar a construir una nueva arquitectura internacional. Ya sé que esto no estaba en agenda, Claro. pero me da la impresión que son organismos que necesitan una reinvención total para cumplir el papel que hay que cumplir en el mundo ahora, ¿no? Y justamente el tema de ese informe que vos decís, hay razones para ser pesimistas. Yo creo que sí, porque por empezar, digamos, en las bajas de inflación hay dos elementos. Hay una parte que es cierto, es obvio, digamos, no podés discutir los indicadores, aunque sí tenemos evidencias de que las mediciones de inflación que usa en gran medida, digamos, el mundo desarrollado, o Occidente si vos querés, no se ha revelado ser altamente apta para recoger las variaciones de precios de alta frecuencia que se dan cuando hay, digamos, turbulencias internacionales en precios e incluso, digamos, con picos como el caso de la energía, ¿no? Pero los vamos a tomar y creo que se viene, digamos, toda una movida de intentar que los bancos centrales no suban tanto los tipos de interés a partir de ahora. Y esa movida en realidad está, me parece, más impulsada con el bolsillo de algunos grupos, digamos, que quieren recuperar posiciones tanto en mercados de papeles privados como de bonos, como ser privados o públicos. Pero en parte también tienen razón, Sergio, y está marcando el límite del antibiótico, que es la tasa de interés, en qué medida es un antibiótico realmente apto, idóneo para bajar las tasas. Claro. Porque nosotros en este contexto de fragmentación de la economía global, fragmentación, digamos, es decir, por oposición a la globalización era consistente con precios de bienes especialmente y de servicios más baratos de manera sostenida, es decir, había una declinación a largo plazo sostenida de los valores de bienes. Esta fragmentación viene a dar parcialmente marcha atrás y nosotros no estamos seguros en dónde quedará, pero también nosotros no podemos dejar de identificar un movimiento a mediano plazo, o sea, a mediano plazo quiere decir que no se va a agotar en 2 meses o en 3 meses. Por ejemplo, el informe del Fondo Monetario dice no tenemos que esperar que verdaderamente antes de 2025 tengamos el retroceso de precios que esperaríamos. Bueno, esto es de mínima, podrían haber dicho 2028, Sergio, simplemente el problema es que hubiera generado más incertidumbre. Claro. Además, un crecimiento en los países desarrollados para 2023 del 1.3, que prácticamente Muy no es bajo. crecimiento, ¿no es cierto? Es anémico, le llama el informe del Fondo Monetario. Así que yo creo que no tenemos elementos para estar contentos y sí, en todo caso uno podría decir, bueno, si la tasa de interés la tuve que subir para moderar la inflación, era razonable que hubiera una reducción en el ritmo de crecimiento. Sí, pero es que el ritmo de crecimiento
El ritmo de decrecimiento de la economía le está ganando al ritmo de decrecimiento de la inflación. Claro. Este me parece que es el problema, ¿no? Bueno, justamente ahí va la segunda pregunta, ¿no? Porque todo esto, discutimos este tema varias veces aquí en Poder y Dinero, pero se instaló en los medios, se debatió también en varias de las conferencias paralelas a la reunión del Fondo Monetario y del Banco en la ciudad de Washington, que tiene que ver con la supremacía o no del dólar, ¿no? Con esta idea de que el dólar está perdiendo importancia relativa. Hay una proliferación de artículos. Yo conozco tu visión, la discutimos aquí, pero me gustaría que ratificaras cuál es... Yo más bien quisiera discutir la tuya, porque cada vez que te digo, por ejemplo, hoy te pasé un artículo que hablaba del costo de los seguros contra default, digamos, por la deuda de los Estados Unidos. Pero vos siempre me decís, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. ¿Por qué decís que no va a pasar? A ver. Bueno, yo confío mucho en la fortaleza de los Estados Unidos, militar, política, institucional. Perdón, yo también confío, pero esa no es la respuesta. No, está bien, pero también veo las otras monedas, para ser totalmente justo, con un montón de temas. Y el poder se mide siempre en términos relativos, no absolutos, Santi. Es decir, Claro. yo puedo admitir que el dólar, por los problemas que enfrenta Estados Unidos, domésticos, internacionales, por una hegemonía que se está lamentablemente reblandeciendo, bueno, pueda tener alguna perspectiva de dudas respecto al dólar, sobre todo por la cuestión de la deuda, el límite de endeudamiento que el Congreso tiene que debatir, ¿no? Ahora, miro el euro, miro, por supuesto, el yuan, miro incluso, digamos, hasta el yen, ¿no? Por el respeto que yo tengo por Japón, que es la tercera economía del mundo, un país súper sólido, con un banco excelente, un banco central, me refiero, ¿no? Excelente. Bueno, la verdad que nadie tiene hoy un horizonte despejado. Y yo digo, cuando Estados Unidos resuelva este problema del techo de la deuda, el límite de endeudamiento, que es algo que tiene que resolver el Congreso, y esperemos que lo haga pronto, me parece que, digamos, el costo de los seguros frente a un eventual default deberían bajar. Me puedo equivocar, pero yo creo que el ruido político hoy te explica mucho más eso que cualquier duda respecto a la supremacía del dólar, ¿no? No sé si coincide. ¿Es cierto que vos estás ahorrando en forma personal en pesos argentinos? Jamás. No, te reconozco que en un momento he tenido títulos públicos en pesos, pero bueno, fueron errores pasajeros que he sabido. Ahora, tengo otra pregunta, Santi, que tiene que ver con las devaluaciones que estamos viendo en América Latina. Hay una suerte de, bueno, debilitamiento de todas las monedas regionales frente al dólar. ¿Es algo que tiene que ver con la tasa de interés? ¿Es una cuestión especulativa? Hay países que están muy mal, como la Argentina, pero otros no tanto, o no están mal y siguen de todas formas experimentando una caída en la cotización de sus monedas. ¿Qué está pasando en la región, Santi? Bueno, a ver, a mí me parece que esto ameritaría una buena recorrida por la región con nuestros columnistas como Barbosa, Marengo, para poder hacer un panorama más completo. Pero yo lo que veo es que así en general, ¿no? Que eso no había manera que no empezara a ocurrir, porque el problema es que la pandemia, los países de la región emergieron de la pandemia más endeudados que los que estaban antes, que lo que estaban antes. Eso no era inicialmente un problema en época de las facilidades cuantitativas, pero cuando vos empezaste a subir la tasa, digamos, se combinó un efecto que ciertamente solo podía tener ese resultado, es decir, los países empiezan a tener problemas, seguramente, digamos, están empezando a tener que atender costos cuasi fiscales, el caso extremo es el de Argentina, no conozco a fondo el de Venezuela, pero eso tiene una sola consecuencia y es presiones hacia la devaluación del tipo de cambio. Y la última pregunta, que tiene que ver justamente con el caso venezolano. Por primera vez en muchísimo tiempo la inflación en la Argentina, el mes pasado fue más alta, mucho más alta, que la de Venezuela, que era el país Y bueno, hiperinflacionario. pero nosotros salimos campeones del mundo, Sergio, o sea, tenemos que estar arriba. Eso tiene consecuencias inflacionarias. Me llamó mucho la atención. Sé que en Venezuela hubo, no una dolarización, pero algún mecanismo que efectivamente permitió revertir la tendencia autodestructiva que tenía esa economía durante casi una década. ¿Explica Pero, eso? pero, bueno, eso ayudó, pero se agotó el fenómeno, ¿no? Vamos a decir que inicialmente tuvo un poco más de impacto
que el que tenía luego, porque una dolarización sin resolver problemas estructurales como de leyes laborales, de impuestos y de sistemas, digamos, legal, institucional, puede incluso llegar a ser peor que no haber dolarizado. Me parece que a Venezuela ese efecto en parte se le ha agotado. Si no, mira el caso de Argentina. Argentina, esos debates prácticamente estériles de dolarización, estériles digo porque ya tiene Argentina una virtual dolarización de una de las funciones de la moneda, es decir, nadie ahorra en otra cosa que no sea en dólares, ¿no es cierto? No me quiero pasar del tiempo, pero lo que quiero en todo caso puntualizar es que en la medida en que siga circulando moneda local, esa va a recibir todo el impacto de los desajustes macroeconómicos que cada país tiene, y los tenemos. Vamos ahora a aprovechar la oportunidad que tenemos de forma regular aquí y dialogar con Darío Epstein, que es un especialista fabuloso en finanzas, tiene una gran capacidad de comunicación. Creo que con él vamos a poder abordar tanto cuestiones de economía global como también qué está pasando en algunos países de la región en particular. Y luego, en el último bloque, revisamos algunos de estos aspectos tan importantes, porque yo creo que estamos ante un escenario económicamente bien complejo en la región. Hay algunas elecciones este año, pero sobre todo el año que viene tenemos elecciones trascendentes como en México. Hagamos una pausa, volvemos. Hagamos la pausa, pero vos quedate escuchando la entrevista con Darío, ¿vale? Si no se vayan, ya volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media.